¿Qué tal, chicos? Vamos a hablar del último tema del bloque uno, que son instrumentos y utensilios para la preparación de alimentos. Vamos a iniciar hablando de algunos instrumentos prehispánicos que hoy en día se siguen utilizando para la preparación de los alimentos. El primero de ellos, y que se ha ido perfeccionando con el paso del tiempo, no ha sido el único, sino que todos los han ido perfeccionando conforme a las necesidades que vamos teniendo. El primero de ellos, y que creo que es importante hablar por la función que tiene y el lugar que ocupa en muchos lugares, en muchas familias, es el anafre o el brasero. En esta fotografía podemos ver cómo era en sus inicios, era elaborado de barro y conforme ha pasado el tiempo, pues se ha perfeccionado. Ahora no es de barro, sino que se ha hecho de acero. Otro de estos instrumentos ha sido el molcajete y el metate, que en función los dos cumplen funciones similares. El primero, pues se utiliza en la elaboración de salsas en casa. Está conformado, además del molcajete, que es el lugar donde ponemos todo lo que es la materia prima. Se utiliza también en conjunto con el tejolote. El tejolote va a ayudar a triturar los alimentos y que lleguen a tener una textura homogénea, ¿sí? Este tiene una función de un mortero. La otra, que también tiene una función muy similar, es el metate, y este que junto con el metlapil o hijo del metate, que es esta piedra de forma alargada, que en sus extremos es más angosta que en la parte central, permite tomar precisamente de los extremos y facilitar lo que es la trituración de los alimentos. Este por lo regular se utiliza para triturar maíz, algunas semillas, chiles, triturar o moler. Ajá. Algunos de ustedes les ha tocado ver a la abuelita que molía algunos de estos ingredientes, por ejemplo, para la preparación de mole, pipián en casa. Ajá. Entonces, estos, bueno, pues lo que hemos hecho de alguna manera ha sido sustituirlos por el uso, por ejemplo, de la licuadora o de molinos en mayor tamaño. También otro de los instrumentos prehispánicos es el comal, que también parte de su sofisticación ha sido el material con el cual se han elaborado. Ahora utilizamos en su mayoría lo que es también el comal de acero. Esta imagen que me gustó es la olla que se utilizaba en sus inicios para la elaboración de tamales y que ahora, pues bueno, ha cambiado la forma por lo que es la vaporera o la vaporera elaborada precisamente de acero inoxidable o la olla express que también se suele utilizar para la elaboración de este tipo de alimentos. El molinillo este es un instrumento que normalmente está elaborado a base de madera y que se utiliza para un movimiento constante en los alimentos, principalmente en la elaboración de atoles como el champurrado. Las máquinas para elaborar tortillas, lo más usual es encontrarlas elaboradas de madera o de acero inoxidable, pero que también, dependiendo de las necesidades que ha ido teniendo la humanidad, se ha ido sofisticando por máquinas o tortilladoras manuales y también tortilladoras eléctricas. Estas son las que normalmente encontramos en comercios, en locales que se dedican a la elaboración de tortillas, son las tortilladoras eléctricas. Continuando con estos instrumentos y utensilios prehispánicos, vamos a hablar de algunos elaborados a base de barro, por ejemplo, el jarro, la cazuela o la olla, y que en su momento se han estado sustituyendo por eh, material de otro tipo, como es el caso de los jarros que han sido sustituidos por el uso de vasos elaborados a base de plástico, vasos de vidrio, tazas también, las cazuelas y las ollas que han sido sustituidas por
cacerolas y ollas elaboradas a base de peltre o de acero o incluso de algún otro material. Las cucharas de madera, que a pesar de ofrecernos cucharas de distintos tamaños, bueno, pues también han sido sustituidas precisamente por cucharas elaboradas en base de hierro, por ejemplo, de acero o incluso de plata, que va a depender muchas veces del estatus social del individuo. El chiquepestle y el soplador o ventador, que son elaborados en base de palma. El primero que es utilizado o que era utilizado, mejor dicho, para almacenar tortillas después de que la ama de casa se encontraba elaborando sus tortillas, pues las iba almacenando en este recipiente que es el chiquepestle. El soplador o ventador que se utiliza como complemento del anafre o brasero y que hoy en día, bueno, pues también ya se está sustituyendo por sopladores elaborados en base de plástico. El guaje y la jícara, estos, bueno, ambos tienen la función de para conservar, para transportar líquidos. El guaje, que en sí cumple la función de transportar ciertos líquidos como el pulque y el agua y que los mantiene frescos. Este tipo de utensilio es obtenido de una planta mexicana similar a la calabaza y que después de cierto procedimiento, bueno, pues ya sirve para transportar estos líquidos. La jícara, bueno, pues tiene la función vamos a mencionarlo así, como de un tipo vaso en el que normalmente se sirve lo que es el pulque o el chocolate. Y la escobetilla, esta, bueno, pues en la cocina mexicana sirve para limpiar o cepillar trastos y ciertos, eh, vamos a decirlo así, suelos o por ejemplo el metate, también lo utilizaban para limpiar precisamente o lavar el metate, ¿sí? Ya que como es elaborado a base de piedra, bueno, pues después de haber molido ciertos alimentos se podía quedar muy impregnado este alimento, entonces con la escobetilla permitía liberarlo de este tipo de residuos que pudieran quedar. Ajá. Entonces, seguramente de todos estos instrumentos que yo les he hablado, ustedes seguramente los van a conocer de otra manera, pero siempre, pues bueno, tienen la función primordial de la elaboración de ciertos alimentos que con la invención del fuego, bueno, pues se hicieron necesarios para la elaboración de alimentos con mayor complejidad. Bueno, después de que ya les hablé de este tipo de instrumentos y utensilios prehispánicos, ahora quiero que veamos cómo todo este tipo de instrumentos se han ido perfeccionando a lo largo del tiempo. Y a pesar de que anteriormente con pocos instrumentos, con pocos utensilios, podíamos llegar a elaborar algunas preparaciones, ahora, bueno, pues se han generado muchísimo más tipo de utensilios, de instrumentos que nos van a ayudar a hacer más fácil la vida, la preparación de los alimentos. Un ejemplo muy sencillo y que a mí me gusta mucho es el uso del cuchillo, ¿no? En su momento, en sus inicios, bastaba tener este utensilio que ayudara a cortar tanto frutas, verduras como carnes, y que con el paso del tiempo, bueno, ahora podemos encontrar cuchillos de distintas formas, de distintos tamaños, vamos a hablar o que incluso tienen distintas funciones, como vamos a mencionar al cuchillo deshuesador, al cebollero, al cuchillo de sierra, al cuchillo descorazonador o de algunos otros que podemos encontrar en la cocina, por ejemplo, cucharas de distintas formas, de distintos tamaños. Por mencionar algunos ejemplos, tenemos la cuchara sopera, la cuchara cafetera, ajá, eh, algunas cacerolas, ollas también de distintos tamaños, de distintas formas.
otros utensilios como es el abrelatas que hoy en día, bueno, pues también ya está quedando en desuso porque se está, se está reemplazando por el abre fácil que viene incluido en lo que es ya las latas de los alimentos, instrumentos como el sacacorchos, el pelador, rallador, batidor, el cucharón, las pinzas, los escurridores, los exprimidores, cazuelas también de diferentes formas, de tamaños, sartenes antiadherentes, ollas a presión, que bueno, han venido a reemplazar, como se los decía en un inicio, lo que son, por ejemplo, la vaporera, la olla de vapor, la tabla de cortar que también se ha reemplazado por que anteriormente las tablas eran elaboradas a base de madera y que bueno, ahora ya son tablas elaboradas a base de plástico, tazas, copas también de diferentes formas, de diferentes tamaños, recipientes herméticos. Entonces, vean cómo realmente ha ido cambiando, cómo han sido los cambios que han tenido también los instrumentos y utensilios de la cocina. Ajá. Empezamos con cosas bastante básicas, pero que ahora se han ido transformando poco a poco, tratando de satisfacer las necesidades de los individuos.